Darles que en el Classroom, ¿sí? Donde estamos subiendo toda la información relacionada a la materia, he colocado actividades correspondientes a la unidad 1. Son 3 prácticas y 2 problemarios. ¿Sí? Si ustedes lo revisan, pues está continuando a continuación de los temas que ya vimos, ¿no? De la unidad 1. Entonces, estas pues vienen siendo prácticamente como tareas que tienen una fecha de entrega, ¿sí? Y es para dentro de prácticamente de semana y media, ¿sí? Son 5 que se tienen que entregar para el día 27 de marzo. Entonces, pues ahí les encargo que las vayan revisando y vayan resolviendo. Hay algunas, bueno, creo que de las 3 prácticas tienen una sección que solicita hacer algo en físico, o sea, construir un circuito. Sin embargo, pues dadas las circunstancias, pues no se va a obligar que hagan el circuito en físico, ¿no? Basta con que lo simulen y con que lo calculen, ¿no? También en la sección de anexos de la clase, si ustedes recuerdan, había 3 puntos, ¿no? Está el libro de introducción al análisis de circuitos, que ya lo había cargado. Luego cargué un software muy ligero, que es el Lightware, ya estaba ahí. Y quedaba pendiente el software de Multisim, ¿no? Ese me estaba costando trabajo cargarlo, pero ya por fin lo pude cargar. Entonces, si gustan, lo pueden ustedes descargar e instalar, no es muy complicado. Y ese software pues lo pueden utilizar de apoyo para realizar las 3 prácticas. Bueno, el día de hoy ya vamos a continuar con lo que es la unidad 2, ¿sí? Análisis de circuitos eléctricos en corriente alterna. Y pues bueno, el profesor Luis Antonio nos va a apoyar con la sesión del día de hoy. Para la siguiente semana, pues el lunes continúo yo con el tema 2. Y el próximo miércoles, el profesor Luis cierra la unidad 2 con el tema 3. Esténse al pendientes aquí en Classroom porque también vamos a subir actividades para la unidad 2. ¿Vale? Entonces, cualquier duda, cualquier comentario, recuerden que estamos ahí al pendiente, ya sea por correo, por el grupo, o incluso aprovechen cuando estemos conectados aquí en el link, ¿no? Bueno, pues excelente día. Luis, te dejo el grupo. Cualquier cosa, pues aquí seguimos, ¿eh? Adelante. Hola jóvenes, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Espero que anden bien. Y pues antes que nada, una disculpa de la clase pasada, se fue a internet, entonces pues ya ahí el profesor Alejandro tuvo que apoyar. Pero pues bueno, aquí estamos otra vez de vuelta y pues a seguir, ¿no? Con la materia. El día de hoy pues nos toca ver empezar con la unidad 2 que es introducción a corriente alterna. Y por favor, pues abran el archivo que viene ahí en Classroom. Igual lo voy a compartir aquí en la presentación, pero pues sí es conveniente que lo abran. Y ahorita les voy a subir ahí un Jamboard también. Entonces, déjenme como mis pantallas. Y listo. Ahora sí. Aquí está. Entonces, como pueden ver, voy a abrir aquí mejor en documentos. Listo. Suena mejor. Eh, tenemos ahí en el Classroom el siguiente material de la unidad 2. ¿Sale? Y empezamos con lo que es corriente alterna. La unidad pasada estábamos ocupando directamente lo que era corriente directa, ¿no? El cálculo de nuestros circuitos lo hacíamos con corriente directa. Ahorita, pues como ya sabemos, tenemos también la corriente alterna, que es
la principal, ¿no? La que manejamos en nuestra red eléctrica. Y pues los elementos que hemos estado manejando en análisis de circuitos se comportan pues de manera diferente en lo que es corriente alterna. Entonces vamos a empezar con algunos conceptos básicos de corriente alterna, ¿sale? Y bueno, vamos a leer que pues tenemos que es un voltaje variable con el tiempo, la corriente alterna, del cual se dispone pues comercialmente en nuestras redes eléctricas, ¿no? Y normalmente nada más le ponemos la sigla CA, ya vemos CA y ya sabemos exactamente qué es. Los voltajes de corriente alterna senoidales están disponibles en varias fuentes. La más común de corriente doméstica normal, la cual proporciona un voltaje de corriente alterna producido en una planta de energía eléctrica. Ya si regresamos a términos de producción, pues sabemos que en nuestras plantas generadoras están así que nuestros generadores de energía de voltaje, el cual pues se produce a través de una espira cortando un campo eléctrico, ¿sale? Produciendo un flujo de electrones a través de un conductor, ¿no? Pero pues sabemos que el generador funciona de forma rotatoria, por lo tanto tenemos una forma de onda en la que vamos teniendo un lado positivo y un lado negativo, porque la espira va cortando el campo eléctrico completo, ¿sale? Entonces, pues en nuestro generador comercial, pues tenemos ese tipo de energía que producimos. La mayoría pues, de estas plantas necesitan fuentes eléctricas como agua, petróleo, gas, fusión. ¿Sale? Las diferentes plantas generadoras que conocemos y que tenemos, de hecho, hasta en nuestro país tenemos fusión nuclear todavía. Y bueno, la forma de onda senoidal de la figura con su notación adicional se utilizará ahora como modelo para definir algunos términos básicos, los cuales sin embargo pueden aplicarse a cualquier forma de onda alterna. Entonces, pues tenemos esta onda senoidal, ¿sale? Que se produce a través de cortar el flujo magnético que existe en un campo y nos va produciendo un nivel de voltaje conforme vamos cortando en cierto ángulo ese campo eléctrico, ¿sabe? Entonces, un ciclo completo o una vuelta completa de una espira nos produce esta respuesta en señal de voltaje. Vemos nosotros a través de una onda senoidal, ¿sale? Donde, bueno, algunos de los conceptos más importantes es que debemos tener entendido que tenemos un voltaje máximo, que está indicado aquí como el máximo, o también lo podemos decir voltaje pico, ¿vale? Eh, También tenemos lo que es el voltaje también máximo. El voltaje máximo y el voltaje pico en este caso coincide porque está con referencia al valor 0 volts. Sale en esta figura en específico. Pero este puede variar dependiendo de la referencia. Ese está con respecto al valor promedio. Entonces vamos a leerlo. Dice que la forma de onda es la trayectoria trazada por una cantidad graficada como una función de alguna variable, como tiempo, posición, grados, radianes, temperatura, etc. Solo es esta como tal la onda senoidal. El valor instantáneo es la magnitud de una forma de onda en cualquier instante, que se indica con las letras E1 y E2. ¿Sale? Entonces nosotros podemos tener un valor instantáneo de voltaje o de la señal que estemos ahí midiendo, eh, pues con algunos cálculos, ¿no? Dependiendo del ángulo en el que se encuentre o el tiempo en el que haya pasado. Amplitud pico es el valor máximo de una forma de onda medido a partir de su valor promedio o medio, y que se indica con las letras mayúsculas M para fuentes de voltaje y BM para la caída de voltaje.
¿sale? A través de una carga. El valor promedio de la forma de onda de la figura es 0 volts. Y M es como se define en la figura. Entonces, aquí nuestro valor promedio, como está sobre el eje horizontal del tiempo y está exactamente en el valor 0, pues el valor promedio coincide con 0 volts. Por lo tanto, coincide con el valor pico a pico, que son lo que indican las expresiones EP o BP. Lo vemos normalmente en la literatura. Es el voltaje completo entre picos positivos y negativos en la forma de onda. Es decir, la suma de la magnitud de los picos positivos y negativos. Tenemos aquí en la figura EM, que es con respecto al promedio. Y el voltaje de pico es con respecto al valor 0 volts, ¿sale? Hasta su amplitud máxima de la onda. Ejemplo, si esta onda estuviera posicionada en un valor promedio de 1 volt, ¿sale? Nosotros tendríamos que sumarle para calcular el valor pico 1 volt adicional, ¿sale? Porque tenemos una distancia de 1 volt con respecto a la línea de 0 volts, ¿no? Entonces, normalmente si tenemos que esta onda, la amplitud mide, no sé, 12 volts, ¿sale? Pero está posicionado 1 volt arriba, su valor pico o voltaje pico sería 13 volts, ¿sale? Ahora, decía ahí de BPP, que es voltaje pico pico, es la distancia que hay entre los máximos, ¿sale? Entre este máximo positivo y este máximo negativo. Entonces, por ejemplo, si tenemos una amplitud que esto mide 12 volts, el voltaje pico sería 12 volts, si estuviéramos aquí sobre el 0, y el voltaje pico a pico sería 24 volts, ¿sale? Toda la amplitud desde el máximo positivo hasta el máximo negativo, ¿sale? Forma de onda periódica. La forma de onda que se repite de manera continua. Aquí se ve feo. Déjenme mejor regreso por acá. Que lo convirtió y son ahí cosas raras. Lo voy a ampliar. Forma de onda periódica. La forma de onda que se repite de manera continua después del mismo intervalo. La forma de onda que aparece en la figura es una forma de onda periódica, ¿sale? Tenemos esta misma onda y no, aparentemente pues no cambia ni de amplitud, ni tampoco en lo ancho, ¿no? de la onda. ¿Puede cambiar? Sí, dependiendo del fenómeno que estamos produciendo, ¿no? Podemos incrementar o decrementar estos picos o la anchura de la onda, ¿no? Pero bueno, esta como está normalita, ¿sí? Es una forma de onda periódica. Tenemos el periodo, que es el tiempo de una forma de onda periódica. En nuestro diagrama, nuestro periodo sería el tiempo que nos lleva a hacer este ciclo, ¿sale? O toda la onda senoidal completa. Esto sería el tiempo. El periodo, perdón. Ciclo, parte de una forma de onda contenida en un periodo. Como lo acabo de decir, el ciclo de esta figura, de esta onda senoidal, sería toda la onda senoidal, porque ya de aquí empezamos con repeticiones. Entonces, cada una de estas es un ciclo. Aquí en esta figura, por ejemplo, tendríamos 2.5 ciclos. ¿Sale? Frecuencia, cantidad de ciclos que ocurren en un segundo. Y la unidad de medida de la frecuencia es el Hertz. Esto pues ya lo tenemos bien identificado porque pues lo vemos incluso hasta para términos de procesamiento en computadoras, lo que últimamente nos interesa, ¿no? Para algunos en cuestión al gaming o reproducción de video,
cuántos frames y a qué frecuencia puede reproducir imágenes nuestros monitores o pantallas, por ejemplo. Ya incluso vemos una pantalla que no queremos que sea menor mínimo a 120 Hz o ya muy mal 60 Hz, ¿no? Pero bueno, sería cuántos ciclos, por ejemplo, de esta onda senoidal ocurren en un segundo. Nosotros pues sabemos que nuestra red eléctrica, en nuestra corriente alterna que tenemos en nuestras casas, son 60 ciclos de una onda senoidal que ocurren en un segundo. Entonces tenemos una frecuencia de 60 Hz aquí en nuestro país. Hay países, pues ya saben, algunos manejan 50 Hz, por ejemplo. Velocidad angular, tenemos que es la velocidad con la cual el vector rotatorio gira alrededor del centro y se determina con la ecuación. La distancia, que son los grados o radianes, entre el tiempo en segundos. ¿Sale? Entonces, tenemos una ecuación, vamos a asignar la letra griega minúscula omega a la velocidad angular y podemos sustituirlo por esto. Aquí es lo mismo, velocidad angular, esto es el ángulo alfa y el tiempo que puede ocurrir para determinar cuál velocidad angular tenemos, ¿no? Por lo común, W se da en radianes por segundo, la velocidad angular, y el ángulo que se obtiene, el ángulo alfa que se obtiene con la ecuación suele estar en radianes. Si se requiere calcular ese ángulo en grados, debe aplicarse una conversión como se expresa a continuación. Ya sabemos que, pues, si ponemos nuestra calculadora en radianes o en grados, nos hace operaciones diferentes, ¿no? Bueno, por la cuestión de esta conversión. Entonces tenemos que, por ejemplo, podemos convertir los radianes que se expresan por lo regular en términos de pi, ¿vale? Y convertirlo dividiendo directamente entre 180 por los grados. Y de grados a radianes, bueno, de radianes a grados, perdón, tenemos 180 entre pi y lo multiplicamos por el número de radianes que tengamos. ¿Sale? Y bueno, otro concepto es el tiempo requerido para completar una revolución es igual al periodo t de la forma de onda senoidal. ¿Sale? Los radianes contenidos en este intervalo de tiempo son 2pi. Sustituyendo tenemos que es la velocidad angular. Esto sería acá el ángulo, 2pi radianes, y el periodo. ¿Sale? Entonces, por si alguno no se acuerda, toda la onda de senoidal tenemos un ángulo de 2pi radianes, o sea, los 360 grados. Si vamos desde aquí hasta acá, aquí en medio sería pi radianes, y hasta acá al final de la onda del ciclo serían 2pi radianes, y de ahí empezamos a tener repeticiones. Entonces podemos expresar, imagínense que tenemos aquí un punto inicial y vamos trazando un vector. Ese vector se va a ir moviendo con respecto al tiempo y podemos posicionarlo y nos va a dar un ángulo, ¿no? Si por ejemplo tenemos aquí un vector y llegamos a este punto que nos está marcando con E1, tenemos un tiempo en el que ocurrió todo esto y nos va a dar un ángulo, ¿no? Que está denominado entre, por ejemplo, en este caso, en E1, entre 0 y pi radianes. ¿Sale? Ahí nos daría un ángulo. Entonces vamos a hacer algunos cálculos. Y bueno, dice, en otras palabras, esta ecuación establece que cuanto más pequeño sea el periodo de la forma de onda senoidal, o si el intervalo antes de que se genere un ciclo completo es más pequeño, mayor deberá ser la velocidad angular del vector rotatorio. ¿Vale? Y bueno, tenemos lo que les decía, ¿no? Tenemos el vector rotatorio aquí, establecido desde el punto inicial. ¿Sale?
y nos va a dar aquí un ángulo, por ejemplo, en este caso de 45 grados. Vamos a, a una cuarta parte de la onda completa positiva, ¿no? Si quisiéramos 90 grados, tenemos el vector rotatorio que se sitúa hasta acá arriba, y son los 90 grados. Y 135 grados, por ejemplo, y 180 nos va a dar con estas posiciones, ¿sí?, del vector. Entonces lo mismo hacemos para la parte negativa, empezando desde aquí 0 hasta 2pi, o los 360 grados. ¿Sale? Entonces vamos a hacer unos ejercicios. Déjenlo. Lo pongo para repasar. Y ahorita les voy a preguntar para que me ayuden. Aquí está. Por ejemplo, para este diagrama, antes de avanzar más, tenemos esta onda, ¿sí? Esta onda senoidal, cíclica, y tenemos aquí tiempos en segundos y un valor de 8 volts. ¿Cuál sería el valor pico de esta onda? ¿Alguien ahí que me ayude? O en el chat si lo quieren poner. El valor pico sería 8. 8 volts, ¿sale? Es el valor que está desde el 0, como en este caso coincide, desde el 0 hasta el máximo, ¿sale? 8 volts. Entonces lo voy a poner aquí con el lápiz. 8 volts. ¿Cuál sería el valor instantáneo a los 3 segundos? Bueno, 0.03 segundos y a los 0.06 segundos. El valor instantáneo, si ven la presentación que está subida ahí en Drive, para recordar el concepto, dice que es la magnitud de la forma de onda, o sea, de estas ondas senoidal que les estoy compartiendo, en cualquier instante de tiempo. ¿Sale? Entonces nos da básicamente qué valor de voltaje hay en este tiempo y en este tiempo. ¿Sale? ¿Cuál sería el valor del voltaje a 0.3 segundos? Caemos, ajá, caemos aquí, ¿no? Ahí medio chueco, pero aquí está. 0.3 segundos. Sería, ajá, menos 8. Y aquí el otro es 0. Exactamente. El valor pico a pico es lo que les decía, la magnitud total que hay entre máximos de la forma de onda. Entonces hay 8 hacia acá y 8 hacia acá sería 16 volts. ¿Cuál es el periodo? Vamos a ponerle aquí a este voltaje pico. El periodo de la forma de onda es el tiempo que se tarda en hacer un ciclo completo o toda una onda senoidal completa. Sería de 0.4 segundos. ¿Vale? En este ejemplo se muestran 3.5 ciclos. Aquí son 1, por acá el 2, 3, y aquí nos quedamos a la mitad.
de la forma de onda senoidal. Entonces tenemos 3.5 ciclos. ¿Y cuál es la frecuencia? 2.5 Hz. Tenemos que la frecuencia es 1 entre el periodo. ¿Sale? 1 entre 0.4. ¿Sale? Entonces, bueno, también otros de los conceptos que estábamos viendo era la velocidad angular. ¿Sale? Tenemos aquí, en el archivo, en la segunda hoja, lo voy a poner otra vez. Tenemos aquí la velocidad angular, es el ángulo entre el tiempo. ¿Sale? Y ya estábamos viendo lo de las conversiones. Entonces, por ejemplo, ese ejercicio que ahorita les comparto otra vez. ¿Sale? Vamos a calcular ahí la velocidad angular. Y un momento. Ahí está. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la velocidad angular con esto? Tenemos que es W por 2pi por la frecuencia. ¿Sale? Esta es una fórmula que vamos a necesitar. Si yo ya tengo aquí, me está dando W, ¿sí? Y me está dando la frecuencia es de 60 Hz. Sale para este ejemplo, el 1. Si me está dando la frecuencia de 60 Hz, yo puedo calcular la velocidad angular multiplicando 2pi por f. 2pi por la frecuencia, que son 60 Hz. Y eso me da 377. Y como estamos hablando en términos de velocidad angular, son radianes en 3 segundos. ¿Sale? Para el ejercicio 1. Sale 376.99. ¿Sale? Está redondeado. Y bueno, para el ejercicio 2 de ejemplo, nos pide aquí al revés. La frecuencia y el periodo de la onda seno de la siguiente figura, de esta de aquí abajito. Necesitamos ahora primero determinar la frecuencia. ¿Sale? Y el periodo. ¿Cómo le haríamos ahí para calcular eso con lo que estábamos viendo ahorita? Despejamos la frecuencia utilizando la velocidad. Ok. Frecuencia. ¿Cómo la despejarías? ¿Cómo te queda el despeje de aquí? W entre 2pi, ¿no? Sí. Ujú. ¿Sale? ¿Cuánto nos da? Son, de acuerdo al dibujo, 100 radianes entre segundo entre 2pi.
Si hacemos eso en nuestra calculadora, $15.91. Pero ahí nos está faltando algo. ¿Sale? Porque la frecuencia de esa onda debe ser 79.58 Hz. Y aquí no nos está dando. ¿Sale? Ah, ok, ya vi el error. Perdón. Ya vi en dónde está el error. Ujú. Lo que pasa es que aquí no es... Les puse la figura mal. Déjenme la actualizo. Esa frecuencia sí está bien para esa velocidad angular. Yo quería que hicieran la de acá. Se las voy a pegar acá adicional. De 500. Con la de 500 sí da. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí figura 2. Figura 2. Ahora sí, aquí la frecuencia es 500 radianes entre segundo entre 2pi. Y da 79.58 Hz. ¿Y cómo calculamos el periodo? Tenemos dos formas. Poner de la velocidad angular, despejándola así, 2pi radianes, ¿sale? Entre 500. Bueno, perdón, entre la velocidad angular primero. O, voy a poner aquí la O. También puede ser 1 entre la frecuencia. Cualquiera de las dos. Entonces, con ese cálculo, ¿cuánto nos da el periodo? Con estos datos. 12.57 milisegundos. A ver, compruébenlo. Sí, sí da. 12.57 milisegundos. Dejen, lo reescribo porque está feo esa S. Entonces son algunas relaciones que podemos verificar en las formas de onda que estemos viendo. Por lo regular, pues llega un punto cuando ya estamos haciendo análisis en nuestros proyectos que pues no vamos a ver siempre ondas senoidales, ¿no? Vamos a ver algunas señales cuadradas, incluso por ejemplo, en el laboratorio donde nosotros trabajamos, ahí ocupan lo que es mucho el ultrasonido. Entonces ahí pues ocupan altas frecuencias para producir esos ecos y ya ven ahí la respuesta de la onda de ultrasonido y determinan luego muchos estos valores y analizan esas señales. ¿Sale? Eso lo ve, por ejemplo, lo estudia mucho el profesor Alejandro y otros doctores. Ven ese tipo de fenómenos eléctricos. ¿Sale? Entonces, si alguno hace algo así, pues este tipo de relaciones y conceptos les va a ayudar, ¿no? Y bueno, para los que somos más de cómputo, cosas así, pues al menos la frecuencia sí para cuestiones de cómputo. Entonces, dado estos ejemplos, hagan ustedes estos dos.
¿Sale? Dada una velocidad angular de 200 radianes sobre segundo, determine cuánto llevará a una forma de onda sinusoidal pasar a través de un ángulo de 90 grados. ¿Sale? Y determine el ángulo a través del cual una forma de onda sinusoidal de 60 grados pasará por un periodo de 5 milisegundos. Traten de hacerlo con lo que acabamos de ver. ¿Sale? Y lo mandan al grupo. Voy a mutearme tantito en lo que lo hacen. Y avisan, ¿sale? Ahí los estoy viendo en el WhatsApp. Sí, profe.
Nada más es A1 y A2, ¿verdad? Sí, por favor, nada más eso.
¿Me pueden decir nada más quién falta? Para ver si no le falta mucho y esperarlo. Pero creo que ya todos estaban terminando. Bueno, creo que ya. Volvemos a la presentación. Y tenemos el siguiente tema. Estábamos viendo pues la forma de onda senoidal. Y entonces podemos expresar voltajes o corrientes con relación a esta forma de onda, ¿sale? Donde pues AM es la amplitud de lo que estén representando en la onda senoidal. Puede ser voltaje o corriente, por ejemplo. Y es el valor pico de la forma de onda. Y alfa, pues es el ángulo. Tenemos ya del tema anterior que alfa se relaciona con la velocidad angular y el tiempo. Por ejemplo, una velocidad angular particular W fija, cuanto más tiempo se permite que el vector gire, vaya haciendo el movimiento que estábamos aquí representando. ¿Sale? Me quedé aquí. Mayor es el número de grados o radianes a través de los cuales pasará el vector. ¿Sale? Entonces va a estar haciendo esos giros y más ángulo, bueno, más grados va a estar recorriendo, ¿sale? Relacionando este enunciado con la forma de onda senoidal, tenemos que para una velocidad angular particular, cuanto más largo es el tiempo, mayor es el número de ciclos mostrados. Con un intervalo de tiempo fijo, a mayor velocidad angular, mayor número de ciclos generados. Entonces podemos expresar de manera general esta relación de amplitud, bueno, de lo que están viendo con el seno del ángulo, con la velocidad angular del tiempo y un ángulo que pueden tener inicial, ¿sale? Como WT, como la unidad de medición horizontal, para cantidades eléctricas como corriente y voltaje, el formato general va a ser este, ¿sale? Nosotros tenemos una intensidad instantánea, o mejor dicho, en un tiempo definido, de acuerdo a la velocidad angular. Y si conocemos la amplitud, pues podemos conocer la intensidad o el voltaje, dependiendo del ángulo en el que se encuentra, ¿sale? Si ya conocemos sus amplitudes. Donde las letras mayúsculas con el subíndice M representan la amplitud, lo que les digo, la intensidad o el voltaje. Y las letras minúsculas I y E representan el valor instantáneo de la corriente y voltaje. Con respecto al tiempo, ¿vale? Si ya conocemos la forma de onda. Este formato es particularmente importante porque representa el voltaje o corriente senoidal como una función del tiempo, ¿sale? Por ejemplo, si nosotros conocemos bien la forma de onda, yo lo veía con mis compañeros de ahí del laboratorio. Ellos ya pues tenían un conocimiento más avanzado de una onda, de un eco de ultrasonido. Y entonces hacían la medición del eco ultrasónico y lo visualizaban en el osciloscopio, ¿no? Esa señal de ultrasonido tenía cierto periodo y a cierta frecuencia. Normalmente son difíciles de capturar, son señales que van en megahertz. Entonces, y tienen una forma un poco peculiar. Déjenme la busco tantito. Es parecido a lo que vemos en los hospitales. Forma de onda de ultrasonido.
Tenemos, déjenme buscar una similar. Bueno, digamos que algo así. No la tengo ahorita en presentación, pero es algo como esto que les voy a poner aquí. Más o menos como esta imagen, ¿sale? Y bueno, tienen su señal de ultrasonido y van midiendo estos voltajes. Entonces, ellos ya sabían la forma que tiene esta onda y específicamente para su proyecto que estaban haciendo, ¿no? Entonces, podían ver a través del osciloscopio los valores que debía tener en cierto instante de tiempo desde que generaban ellos un pulso de ultrasonido y recibían esta señal. Si veían algo anormal en la onda, bueno, en esta señal de ultrasonido, se daban cuenta de volada por el valor que puede tener esta señal. Si normalmente tenía esta forma y de repente está volteada o está muy suavizada y no hace esta forma como tal, podían darse cuenta que, por ejemplo, para ese tipo de fenómenos, a lo mejor el sensor estaba mal posicionado o no tenía bueno, se ocupa un medio de un acoplante para el sensor y la unidad que están inspeccionando, ya dígase un metal, por ejemplo, nosotros ahí en el laboratorio. Entonces, con esto, pues ellos podían hacer cálculos. Normalmente, pues ya con la costumbre y para ver si el comportamiento en general es bueno o malo, pues con la vista basta, ¿no? Porque nos lo da las mediciones, nos las da el osciloscopio, ¿sale? Pero si no, podríamos hacer cálculos y analizarlo por computadora. ¿Vale? Entonces, pues esto nosotros lo vemos de manera más básica, pues en redes eléctricas, ¿no? Por ejemplo, una cosa que a mí me pasó es que para ciertos aparatos, nosotros podemos ver la onda como tal senoidal en nuestra red eléctrica y ver si tiene la amplitud necesaria para que funcionen nuestros dispositivos, ¿no? Entonces, en un proyecto que estuve cuando estaba en la universidad, pues pudimos ver que en ese caso en concreto, teníamos una amplitud baja, lo cual se refería a un bajo nivel de voltaje que vamos a ver en el siguiente tema, y con ello nos afectaba el comportamiento de la línea que estábamos ahí manejando. Entonces, bueno, como ejercicio tenemos, les pongo esto. Vamos a tener esta expresión. Tenemos una expresión de voltaje, lo voy a hacer más amplio porque no se ve. Dado E, voltaje, igual a 5 seno de A, de alfa, es que no le pude poner aquí el símbolo. Determina el voltaje cuando el ángulo es 40 grados o también, bueno, otro es 0.8 pi. ¿Sale? Entonces, para poder hacer este ejercicio, recordemos que tenemos la fórmula E es igual a EM seno de alfa. Para este caso. Entonces, si ya conozco para el inciso, vamos a poner el inciso A, tengo alfa es igual a 40 grados. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Simplemente meterlo en la fórmula. ¿Sale? E es igual a 5 seno de 40. Y esto pues nos da 5 por el seno de 40. Vamos a calcularlo.
seno de 40 es, si no ponen su calculadora en radianes, es 0.6427. Y esto va a ser aproximadamente igual a 3.21. Redondeado. Entonces podemos calcular el valor de voltaje de esa onda que tiene una amplitud de 5. ¿Sale? Vamos a dibujarla. Hay media. Y de aquí a acá es EM. ¿Sale? Y estos son 5 volts. Entonces, cuando estemos en 40 grados, digamos que por aquí, más o menos 40 grados, E es igual a lo que acabamos de calcular. 3.21 volts. ¿Sale? Y bueno, el inciso B me dice que lo haga lo mismo, pero ahora me da el ángulo en radianes. 0.8 pi. ¿Sale? Entonces, yo tengo que ocupar el ángulo en en grados, por lo tanto debo hacer la conversión. ¿Sale? Entonces, ¿cómo convierto? Yo tengo que puedo calcular el ángulo así, según la teoría que viene ahí, es 180 grados entre pi por lo que yo tenga en radianes. 0.8 pi. ¿Sale? Y esto nos da 144 grados. ¿Sale? 0.8 y ahora ya calculamos el voltaje. Ya tenemos la amplitud y ponemos seno de 144 grados. Y eso nos da 2.94 volts. ¿Vale? Entonces en teoría estamos por aquí. 135, más o menos por aquí. Aquí serían 144 grados. Y en ese ángulo vale 2.94 volts. Sí, más o menos. Otra forma que yo utilizo y que sigue siendo lo mismo, pero es por si se acuerdan. ¿Cuánto da esto? 180 entre pi. 180 entre pi. Esto da 57.3, ¿no? ¿Sale? No sé por qué a mí se me quedó mucho ese dato, esta relación. Pero, por ejemplo, si multiplican directamente es 57.3 por lo que tengan en radianes,
sigue siendo lo mismo. Y al revés, si tienen, por ejemplo, 135 grados y lo quieren convertir a radianes, simplemente es 135 entre 57.3. Y eso ya les da, por ejemplo, en ese es 135. 2.35 en radianes. ¿Sale? Eso lo podrían expresar en términos de pi también. Que si lo dividen entre pi, que sería 2.530, serían, por ejemplo, 0 aproximadamente igual a 0.75 pi. El ángulo expresado en radianes. Entonces, bueno, ahí depende del gusto de cada quien. Si no se quieren acordar de la fórmula, pueden ocupar esto. Esta relación ya saben que es dividir o multiplicar por 57.3. Y bueno, ahora ustedes, si tenemos aquí, bueno, antes de, como pista, tenemos esta relación, ¿no? E igual a E al M M seno del ángulo es lo que tenemos. ¿Sale? Si yo quisiera encontrar un ángulo para saber un valor específico de ese voltaje, ¿sale? Ya conociendo la amplitud de mi onda, esta, y yo quiero un valor específico de voltaje, puedo determinar de esto el ángulo que necesito tener para tener ese valor. Entonces lo podría despejar de aquí. Perdón. E entre EM. Y el ángulo, pues por lo tanto, sería el seno inverso de E entre EM. ¿Sale? Si yo les quisiera pedir un ángulo. O en su defecto, también aplica para intensidades, ¿no? Aquí me faltó el 1. Entonces, con esto, ahora ustedes hagan este ejercicio y van a determinar el ángulo al cual la magnitud de la función senoidal, esta magnitud 10 seno de 377t, es de 4 volts. Y van a determinar el tiempo al cual se alcanza esa magnitud con las relaciones anteriores de la velocidad angular. ¿Sale? ¿Puedes subir tantito la presentación Claro, claro. para ver el enunciado de arriba? Acuérdense, bueno, no les mencioné, pero ya lo subí al Classroom, también lo tienen compartido. Ah, ok, gracias. Sí, por cualquier cosa que quieran ver otra anterior. Vamos a ver, ahora hagan este A1 y me van a decir qué ángulo y qué tiempo. Acá. Entonces, este ya me lo hicieron bien. Falta este. Algunos. Llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale?
Vamos a darle unos minutos más y ya continuamos con el tema. Sale, profe. Ahí nos siguen subiendo. Ahí nada más la clave es que, para los que no han terminado, pues ya saben que es de aquí, es 0. Acá es 180 grados. Y si ya tienen el ángulo que hay aquí, si ya lo conocen, este mismo ángulo está acá. Entonces pueden conocer el ángulo exactamente aquí con esta relación 180 menos el ángulo que voy a encontrar. Y hacen otros cálculos ahí, pero ahora con este nuevo ángulo. ¿Sale? Y bueno, seguimos con la presentación. Tenemos otro tema que son los valores eficaces o RMS. ¿Sale? En electricidad electrónica, en corriente alterna, el valor cuadrático medio o R root mean square, por eso el nombre de RMS, de una corriente variable es denominado valor eficaz. Se define como el valor de una corriente rigurosamente constante, como si fuera corriente continua, que al circular por una determinada resistencia óhmica pura, o sea, es pura resistencia, sin nada de inductancia o capacitancia, produce los mismos efectos caloríficos, igual a la potencia disipada, que dicha corriente variable. De esa forma, una corriente eficaz es capaz de producir el mismo trabajo que su valor en corriente directa o continua. El valor eficaz es independiente de la frecuencia o periodo de la señal. No importa si es más rápida la señal sinusoidal que está en corriente alterna. Sin embargo, lo que importa ahí es la amplitud. Y se llama valor eficaz de una corriente alterna al valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia de dicha corriente alterna, al aplicarla sobre una misma resistencia. La relación entre valor pico y el valor RMS o eficaz es el mismo para voltajes y el resultado es el siguiente: conjunto de relaciones. Entonces solamente tenemos estas relaciones de intensidad, ¿sale? Con respecto a la intensidad máxima o la amplitud de la intensidad, y lo mismo para voltajes, ¿sale? Estas relaciones solamente son despejando y pues tienen aquí una relación de raíz de 2 cuando es una señal de corriente alterna monofásica. Cuando es una señal trifásica, ya metemos ahí una raíz de 3. Pero bueno, ya nos vamos a desviar mucho. Hay muchos ahí temas con respecto a eso. ¿Sale? Entonces, de esto, pues, cabe señalar que, como lo vamos a ejemplificar acá, está en blanco todavía. Un valor eficaz, gráficamente, ¿qué es? Es esto, miren. Yo tengo mi onda senoidal, ¿sale? Y sabemos que tenemos un lado positivo, un lado negativo, ¿no? Ya vimos que tenemos acá una amplitud máxima, le llamamos voltaje pico o EM, ¿sale? El valor eficaz es como si hicieran esta relación, como si lo transformaran a corriente directa. Pasa en el lado negativo de este lado. Tenemos acá los EM. Y por aquí, digamos que está el voltaje RMS o el voltaje eficaz. ¿Por qué? Porque en corriente alterna
pues tenemos estos puntos que voy a colorear, digamos, aquí más o menos, estas partes, donde pues el voltaje decae a niveles nulos, ¿no? Promedios ahí, por ejemplo, 0 volts. Entonces, eso digamos que en un motor, genera puntos muertos de inercia, ¿no? Si o de empuje del motor. Si nosotros es como cuando columpiamos algo, ¿no? Si dejamos si empezamos a columpiar, hay un punto máximo en el que pues va el niño, niña en el columpio, ya el punto máximo, y de ahí, en ese punto máximo, digamos que nuestra velocidad es 0, ¿no? Porque ahí nos detenemos, y de ahí empieza a acelerar por la inercia. Entonces, ese fenómeno lo mismo es aquí, ¿sí? En los sistemas eléctricos. Entonces, estos puntos muertos nos hacen que tengamos un valor eficaz o útil, digamos, como promedio, por aquí está expresado en términos cuadráticos, que es lo que realmente nos aporta energía a nuestro sistema, ¿no? Lo que aprovechamos más, ¿sale? Nosotros en nuestra red eléctrica, cuando nos referimos por lo regular a los voltajes que tenemos en casa o en la industria, en las instalaciones eléctricas, nosotros hablamos siempre de valor eficaz. Por ejemplo, en nuestras casas, pues ya sabemos que son 120, alrededor de 127 volts. ¿Sale? Es lo que tenemos, pero esto es voltaje RMS. ¿Sale? Si nosotros tuviéramos en casa un osciloscopio que nos permita medir estas señales en corriente alterna de nuestra casa, vamos a ver esta forma de onda, ¿sale? Bueno, para empezar acá con positivo y negativo, donde vamos a tener en un máximo esta relación, lo que teníamos en les voy a copiar, déjenme, ERMS, por ejemplo, ERMS es igual a 1 sobre raíz de 2 del voltaje máximo. Si despejamos, podemos sacar el voltaje máximo, el voltaje pico, ¿sale? Multiplicando el voltaje RMS por raíz de 2. Entonces, si por ejemplo tenemos 120 volts de voltaje RMS en nuestra casa, lo multiplicamos por raíz de 2, esto nos da alrededor de 170 volts. 169.7 volts. ¿Sale? Si metiéramos el osciloscopio a nuestra instalación eléctrica, veríamos un pico de voltaje de 169.7 volts. ¿Sale? Sin embargo, el voltaje eficaz que nosotros tenemos en nuestros aparatos son estos valores, 120 en nuestro caso. ¿Sale? Por lo tanto, pues vemos que sí, a pesar de que transferimos más energía, no la aprovechamos todas. Pues ya, de hecho, yo creo que han visto, aunque sea de manera platicada, que pues hay muchos factores en que se vaya decayendo la energía, ¿no? Ángulos, resistencias, etcétera, etcétera. Y aparte, pues, este fenómeno, ¿no? Entonces, bueno, eso es el voltaje RMS. Y también aplica lo mismo para la corriente, ¿sí? Es la misma relación. Hablando de voltaje corriente, es por o entre raíz de 2, dependiendo de cuál quieran sacar. ¿Sale? Y bueno, tenemos la respuesta de los elementos básicos como las resistencias, inductancias y capacitores.
a un voltaje o a una corriente senoidal. Y se presenta en la siguiente tabla. Bueno, esto lo van a ocupar más adelante cuando hagan modelado de circuitos. ¿Sale? Pero bueno, tenemos la tabla y tenemos la columna de ecuaciones donde pues podemos modelar matemáticamente un resistor, un inductor o un capacitor. Probablemente ya lo hayan visto, nada más para recordarlo, que pues tenemos que el voltaje es del resistor, ya con la ley de Ohm sale resistencia por intensidad. Y de ahí podemos despejar la intensidad. Si tenemos un inductor, tenemos que el voltaje del inductor lo podemos modelar matemáticamente con el valor de la inductancia, ¿sí?, del inductor por la derivada de la intensidad. Si nosotros quisiéramos calcular la intensidad del inductor, despejamos y como tenemos la operación inversa de la derivada, pues tenemos que integrar el voltaje. ¿Sale? Y lo mismo para el capacitor. El voltaje del capacitor es 1 entre C por la integral de la corriente del capacitor que esté circulando. Si quisiéramos calcular la corriente, tenemos que multiplicar el valor de la capacitancia del capacitor por la derivada del voltaje de ese capacitor. ¿Sale? Entonces, bueno, esas terminologías lo van a ver más adelante en modelado. Aquí tenemos la forma general de los capacitores con respecto a lo que estábamos viendo, a los ángulos, ¿sí?, y a la velocidad angular. Podemos tener todas estas fórmulas. Y tenemos la reactancia, ¿sí? Estos términos de reactancia se ocupan mucho en lo que es temas de potencia eléctrica como tal. Por ejemplo, si ustedes se dedicaran a hacer análisis de relaciones de transformación, de factor de potencia, ese tipo de cosas, pues ya de media, bueno, considerándose de baja media tensión por lo regular, ocuparían más estos términos porque, por ejemplo, un transformador, aunque sea pequeño, que nosotros manejamos en nuestras fuentes, tiene un valor resistivo, por ejemplo, en cuanto a lo que es la inductancia, ¿sale? Sabemos que nuestro transformador es un cable enrollado y a fin de cuentas esa bobina, ese cable enrollado, nos da un valor resistivo, que lo podemos expresar en términos de la reactancia inductiva, ¿sale? Entonces, para esto surge pues esta columna de reactancia. Asimismo, los capacitores. ¿Sale? Y pues bueno, a ver, déjenme. Vamos a ver otro ejemplo. Les pongo este. Dice aquí que la fuente de CD, corriente directa de 120 volts, suministra 3.6 watts. Estamos hablando de términos de potencia. A la carga que les voy a poner ahorita en una figura. Determine el valor pico del voltaje aplicado EM y la corriente IM si la fuente de CA, corriente alterna, tiene que suministrar la misma potencia a la carga. ¿Sale? Entonces tenemos estos
estas figuras. ¿Sale? Y estamos hablando de potencia ahorita. Valor eficaz pues, tiene que ver con eso, ¿no? ¿Cuánta potencia realmente estamos aprovechando de una señal senoidal? Y ya vimos que pues solamente es, si lo calculan, raíz de 2, ¿cuánto les da? Si no mal recuerdo, 0.7046. Sale, lo voy a hacer en la calculadora. Perdón, es 1 entre raíz de 2. Uno entre esto, 0.7071. Entonces, de una onda senoidal de corriente alterna, digamos que estamos aprovechando solamente el 70.71% de la energía. ¿Sí? Eso no viene en el libro, pero es una cuestión ahí eléctrica, ¿no? Entonces, prácticamente tendríamos que tener un voltaje muy alto para generar la misma potencia que nos da una fuente de CD normalita, ¿sale? Que nos da, por ejemplo, en este caso, 3.6 watts. Entonces, yo de aquí, la potencia, acuérdense que es el voltaje por intensidad. Y vamos a hablar que estos son con respecto a CD. A corriente directa. Entonces, ¿cómo voy a relacionar esta fuente de corriente directa con lo que yo quiero de alterna? A través de la intensidad. ¿Sale? Yo puedo calcular la intensidad pues despejando de aquí. Potencia entre voltaje. Y tengo que son 3.6 watts entre 120 volts. ¿Sale? Y eso me da 30 miliamperes. ¿Listo? Entonces ya tengo la corriente que debe circular por la carga para que me genere esa potencia en una fuente de CD. Pero ahora relacionándolo con lo que es corriente alterna, puedo multiplicar esta corriente de CD por raíz de 2. ¿Sale? Entonces, si yo quiero eso, pues multiplico raíz de 2 por esta corriente que ya calculé. 30 miliamperes. Profe, ¿no era ahí 1 sobre raíz de 2? No. Esto nada más era como dato adicional. Esta cosa. Ah, ok. Sí, de que en una onda senoidal, como en el dibujo anterior, digamos aquí, lo que estamos aprovechando era el 70% de la energía. Entonces, por eso los vamos relacionando con eso. ¿Sale? Ah, bien. Sí, es que me confundí por el raíz de 2. Sí, hay una disculpa, a lo mejor los confundí más con eso, pero es así, ¿sale? Yo necesito ampliar todavía esta corriente más para producir el mismo efecto que tengo en estas de CD, ¿sale? Entonces, haz de cuenta que lo que vamos a dibujar en CA, yo lo que tengo va a ser así, pero la que tengo de CD son 30 miliamperes. Yo quiero calcular esta. ¿Cuál es? Para que me produzca este efecto. Y ya con eso calculo el voltaje. Entonces, para calcular esta intensidad, si tuviera esta, lo divido entre raíz de 2
para regresar, pues es 30 miliamperes por raíz de 2. ¿Sale? Las relaciones del archivo que están acá. ¿Sale? Estas. Y la que quiero calcular es esto de aquí. ¿Sale? Y bueno. Entonces, regresando a esto, pues multiplico 30 miliamperes por raíz de 2 y me da 42.42 miliamperes aproximadamente. Listo, entonces ya tengo esta intensidad. ¿Sale? Tengo la intensidad de esta señal de corriente alterna. Y ahora necesito calcular también el voltaje. Pero es la misma fórmula. Raíz de 2 por el voltaje que yo tenía en corriente directa. O sea que son raíz de 2 por 120 volts. ¿Sí? Entonces de aquí tengo 169.68 volts. Entonces con estos valores la voy a sobreponer con amarillo. Sale, digamos así. Con estos valores de voltaje y corriente en corriente alterna, para hacer la redundancia, yo genero el mismo efecto que esta fuente de corriente directa. ¿Sale? Pero aquí teniendo como dato que debo tener 42.42 miliamperes y 169.68 volts en CA para producir lo mismo que en CD. Pero es por el fenómeno esto del valor eficaz. ¿Vale? ¿Sí se entiende? Ah, ya, sí, sí, de mi parte ya me quedó claro, profe. Ok. Bueno, entonces ya un último ejercicio. Dejen, ahorita se los pongo. Bueno, y recuerden que aquí no nos afecta para calcular el voltaje RMS la frecuencia. De hecho, ni siquiera la estamos poniendo. Ni la frecuencia, ni el periodo, ni nada de eso ahorita. ¿Sale? Simplemente estamos relacionándolo con respecto a la amplitud máxima de la onda senoidal. Y bueno, a ver. Aquí yo tenía uno. ¿Sale? Ya nada más esto. Y terminamos por hoy. Ok, sí, ya para desayunar, ¿no? Sí. No, yo todavía tengo más clases. Ok, Sí, bueno. ni modo. Tiene los valores RMS, lo que estamos calculando, de las siguientes formas de onda senoidales. Entonces, lo voy a escribir a mano porque no permite símbolos aquí en Jamboard. Aunque disculpen ahí la escritura toda fea. Pero aquí está. Tenemos el voltaje. Nos da esta forma de onda. 120 seno de 377 T más 60 grados. Otro, este es el inciso A. El inciso B es la intensidad de 6 por 10 a la menos 3, o sea, 6 miliamperes, seno de 2 pi 1000 T.
Y el inciso C es 8 por 10 a la menos 6 seno de 2pi 5000t más 30 grados. ¿Vale? Entonces, con estos me van a calcular los valores RMS. Acuérdense de la nota importante que les dije ahorita que hay que considerar. ¿Sale? Y bueno, con esto pues terminamos por hoy. No sé si haya dudas, quejas, sugerencias. Sí, prof, como pregunta, ¿es una T lo que está después del 377? Ah, sí, es una T. Chueca, pero es una T. Pero, por ejemplo, para despejarte... Ah, ok. Ujú. Pero, Sí, nada más acuérdense lo que les dije ahorita. Para calcular los valores RMS que necesitamos. Las amplitudes nada más. De la forma de onda. Entonces, ya con eso les di la pista de que cómo lo deben resolver. Está sencillo, vaya. ¿Sale? Aquí de hecho es, bueno, ya, lo mismo. Son las unidades. Entonces, ya para pilón. Básicamente, esto no lo ocupan. Entonces, fíjense en la teoría, qué valor van a ocupar de esas expresiones de la forma de onda. ¿Sale? Ahí en el sí, archivo. pero ya. ¿Ya viste? Ujú. Aquí específicamente, en esta página. Ahí está. Entonces, de ahí nada más toman un dato y lo calculan y ya está. Y bueno, lo ponen ahí en el grupo de favor. Bueno, entonces si no hay dudas, pues aquí lo dejamos. Y ya yo creo la siguiente clase con el profe Alejandro, el lunes. Ok, profe, sí, está muy bien. Sale, pues. Pues ahorita Cuídense. tenemos los al grupo de WhatsApp. Sí, por favor, ahí lo suben. Bueno, pues. Cuídense mucho y que tengan buen día. Igualmente, profe, buen día. Vale, Gracias, hasta profe. luego. Hasta luego, que tengan buen día.